Tengo que poner aquí encima. Compañera María, disculpe, su audio, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los asistentes en la sala Zoom y nuestros seguidores que pueden vernos a través de Facebook. Damos inicio a la conferencia internacional. Les saluda María Cerván, integrante del Centro de Investigación CIEIC Perú. Comentarles que nuestro centro de investigación tiene como objetivo dar a conocer los avances, estudios y realizaciones recientemente alcanzados en el ámbito estructural y poder abordar importantes temáticas en la ingeniería estructural, además de buscar un espacio de intercambio generador de sinergias para el fortalecimiento científico y profesional, tanto de los estudiantes, bachilleres como profesionales de ingeniería civil. Se dará alcance a las indicaciones a tomar en cuenta en esta conferencia internacional. Recordar que las preguntas que se realicen, por favor, deben ser enviadas a través del chat sin hacer uso del micrófono para el caso de la reunión vía Zoom y a través de los comentarios para los espectadores de la plataforma de Facebook. Asimismo, comentarles que esta conferencia quedará grabada en nuestra página de Facebook CIEIC Perú.
Antes de dar paso al ponente, se dará a conocer un poco de la trayectoria que posee a lo largo de su carrera. Adelante, Jesús. Buenas tardes, les saluda Jesús Díaz, integrante del Centro de Investigación CIEIC Perú. Para esta primera ponencia del ciclo que se van a desarrollar, tenemos como ponente al doctor ingeniero Víctor Yepes, acompañándonos desde España. El ingeniero posee experiencia en empresas privadas y en el sector público, con más de 20 años. Es doctor ingeniero en caminos, canales y puertos, catedrático en el área de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia, consejero de docencia e investigación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. ¿Tu compañera? Asimismo, subdirector académico del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, siendo director del Máster en Ingeniería del Hormigón. A continuación, damos la palabra al doctor ingeniero Víctor Yepes, abordando el tema la perforación horizontal dirigida como tecnología sin zanja. Adelante, ingeniero. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Lo primero de todo es agradecer al Centro de Investigación CIEIC de Perú pues, la oportunidad que me da para comunicar unas breves ideas sobre la perforación horizontal dirigida, qué es, para qué sirve, etc. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si se ve bien. Bien, espero que se vea perfectamente. Bueno, el título de la presentación, como se puede ver, es la perforación horizontal dirigida como tecnología sin zanja. Y antes de empezar, pues quería simplemente pues, ubicar un poco cuál es la trayectoria profesional que tengo a lo largo de todos estos años. Como bien se ha dicho, antes de entrar en la universidad, aunque estuve de profesor asociado muchos años, ejercí mi profesión como ingeniero de caminos, canales y puertos en la empresa privada y en el sector público, con más de 20 años de experiencia, pero a partir de ese momento pues ya son más de 12, 13 años los que llevo en la universidad. Y en este momento me dedico exclusivamente a temas de docencia e investigación. Digamos que el 80 o el 90% de mi tiempo es investigación y el resto sería docencia. Aquí aparece a la izquierda, en la parte superior, una imagen de nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Valencia. Es una de las politécnicas más importantes de España, probablemente una de las mejores posicionadas en todos los rankings a nivel internacional. Aquí a la derecha, en la parte inferior, veis uno de los edificios de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. En esta escuela, de la que soy profesor, se imparten distintos títulos. Uno de ellos es el grado en Ingeniería Civil y también en Ingeniería de Obras Públicas. Y digamos que el grado ya, que no es grado, el máster superior es el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Estas dos titulaciones son diferentes. Anteriormente eran los ingenieros técnicos y los ingenieros superiores, y en este momento con el plan de Bolonia, pues digamos que son las dos titulaciones, una de grado de 4 años y otra de máster, que son 2 años más, que en España facilitan la profesión habilitante tanto de ingeniero técnico de obras públicas como de ingeniero superior de caminos, canales y puertos. Y mi faceta investigadora se desarrolla en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón. Aquí tenéis una imagen de todos los profesores, investigadores, etcétera. Y ya os he dicho que mi mayor parte de tiempo la dedico a investigación. He dirigido 14 tesis doctorales, tengo unas 6 en marcha, más de un centenar de artículos publicados en revistas de alto impacto del JCR,
Y bueno, y soy editor de 7, editor asociado, o pertenezco al comité editorial de 7 de estas revistas. Y nada más, voy a empezar ya directamente la conferencia. La conferencia trata sobre la perforación horizontal dirigida como tecnología sin zanja. Digamos que dentro del ámbito académico, esto que os voy a contar formaría parte de una clase habitual que doy en nuestra universidad. Lo que pasa es que se trata de una tecnología, digamos, muy rompedora, muy nueva, y quiero introducirla y explicar con cierto detalle en qué consiste. Bueno, la forma habitual de construir zanjas, el método tradicional, por ejemplo, aquí en la fotografía se puede ver, si queremos introducir una instalación eléctrica, agua sanitaria, telefonía, etcétera, lo que tenemos que hacer es abrir una zanja. El problema de abrir zanjas, sobre todo en medios urbanos, es que presenta grandes inconvenientes. Hay que imaginar las restricciones que vamos a causar en el tráfico, los impactos ambientales, impactos sociales, congestión, ruido, problemas de seguridad en la ejecución, etc. Hoy en día todos estos problemas se resuelven con lo que se denomina tecnología sin zanjas o trenchless, de las cuales voy a referirme brevemente a continuación. Estos son un par de imágenes de la apertura tradicional de zanjas. Aquí a la izquierda pues podemos ver lo habitual. Las calles que pueden estar nuevas, al cabo de muy poco tiempo se vuelven a romper, se abren zanjas, se vuelven a tapar y bueno, digamos que las calles al final en el ámbito urbano forman una especie de ser vivo que continuamente está en evolución. Y aquí a la derecha he querido poner una imagen que asusta algo. Este señor que está aquí debajo de la zanja no debería estar aquí. Hay muchísimas muertes por enterramiento en temas de zanja. Y bueno, estas dos imágenes vienen a explicar un poco pues esa forma tradicional de ejecutar este tipo de unidad de obra. Es evidente que esta apertura tradicional de zanjas pues cuenta con medios actuales modernos, seguros, que permiten hacer este tipo de operaciones sin ningún tipo de problema. Aquí podemos ver en ambas fotografías cómo se han utilizado entibaciones o escudos que con total seguridad permiten el trabajo de los operarios dentro de las zanjas. Hay muchas formas de abrir zanja. Antes hemos visto una retroexcavadora, pero aquí os voy a enseñar algunas formas adicionales de hacerlo. Aquí tenemos una zanjadora de brazo inclinable o una cortadora de disco con picas, en este caso para instalaciones, digamos, de pequeño diámetro, muy pequeñas, como cables, etcétera, o zanjadoras de ruedas de cangilones, etcétera. Pues bien, todas estas tecnologías, afortunadamente, hoy en día se pueden suplir con otras tecnologías más innovadoras, más modernas, que como habíamos dicho, se llaman tecnologías sin zanja y en inglés reciben el nombre de trenchless. Estas tecnologías cuentan con una serie de ventajas, por ejemplo, plazos más cortos de ejecución, hay menores restricciones externas de tráfico, menor impacto ambiental, reducción de costes. Y las únicas cuestiones a tener muy en cuenta es que precisan de una mayor planificación y sobre todo, y esto incidiré bastante a lo largo de la charla, requiere de empresas muy especializadas en este tipo de operaciones. Lo que se trata es de establecer conducciones, establecer todos estos servicios sin necesidad de abrir ningún tipo de zanja. Vamos a incidir un poco más en este tema. Aquí hay una profesora canadiense que tuve la oportunidad de hablar con ella en Chile, y en algunas de sus publicaciones comentan temas interesantes. Por ejemplo, que la vida de un pavimento, si rompemos, si tenemos apertura de zanja, pues se reduce en un 30%. Esto es importante porque vamos a estar viendo cómo estas calles que en principio estaban planificadas nuevas para un periodo largo, pues en cuanto empecemos a abrir zanjas vamos a
realizar zonas con cierta debilidad en el suelo, y por bien que se quieran terminar, al final va a repercutir en la vida útil del pavimento. Otro tema adicional es que esta industria, la de la tecnología sin zanja, sobre todo en países, por ejemplo, como Alemania, están creciendo de una forma espectacular. Es el segmento de la industria de la construcción que en este momento está creciendo con más dinamismo. Así, por ejemplo, en Alemania, cerca del 15% de las nuevas instalaciones subterráneas están ejecutándose con técnicas trenchless, técnicas sin zanja. Bien, voy a dar un repaso muy breve de cuáles son estas técnicas para la nueva instalación. La que vamos a hablar en esta charla es la perforación horizontal dirigida. Esta es la imagen o el esquema de lo que vamos a explicar. Si se fijan ustedes, aquí a la izquierda tenemos una máquina especializada que va a realizar una perforación dirigida. Esa es digamos, la idea, que va a atravesar obstáculos de todo tipo y que luego al final va a permitir la instalación de una tubería sin necesidad, como hemos visto, de abrir zanjas. Pero hay más técnicas de las cuales no vamos a hablar. Al final de la charla me voy a referir a un curso que normalmente se realiza después del verano en España, por los meses de octubre, noviembre, depende del año, sobre este tipo de tecnologías, donde un número bastante importante de empresas especializadas durante varias semanas hablan de estas técnicas, ¿no? Yo simplemente voy a introducir brevemente el contenido. En estas imágenes que se ven en la pantalla tenemos la perforación horizontal helicoidal. Es una técnica también bastante interesante, que se utiliza sobre todo para instalar tuberías metálicas o de hormigón de diámetros comprendidos entre 100 y 1500 milímetros, pero con la salvedad de que se tiene que realizar en terrenos blandos sin bloques. Otra técnica bastante interesante consiste en la perforación percusiva, en inglés el impact molding. Aquí vemos la imagen. Se trata de abrir mediante impacto una perforación horizontal. Estamos hablando de diámetros de 30 a 180 milímetros en una sola operación, aunque con varias pasadas se pueden alcanzar los 200 o 250 milímetros de diámetro. En definitiva, se trata de unos martillos neumáticos de perforación horizontal que se utilizan en distancias cortas. Estamos hablando de distancias entre 5 y 25 metros. Otra técnica también de interés, esta de mayor envergadura, son las microtuneladoras. Tampoco vamos a hablar de ellas, simplemente en esta pantalla os la quiero presentar. Se trata de introducir diámetros superiores a 500 milímetros, aunque en casos digamos más extremos se pueden llegar a 1200 o incluso 4000 milímetros de diámetros. Se realiza a través de un pozo de trabajo. Aquí hay un equipo de empuje, un empuje hidráulico, y vamos colocando tubos uno detrás de otro mientras la cabeza perforadora va abriendo camino hasta llegar a un pozo de salida. La ventaja es que se realiza sin la presencia de operarios dentro de la operación y se controla esta perforadora de forma remota. Otra técnica también trenchless sería el hincado de tuberías de acero. En inglés es pipe priming, que bueno, aquí podemos ver una imagen. En este caso estamos pasando un tubo por debajo de una vía férrea. Estamos hablando de diámetros de 4 a 80 pulgadas con una fuerza de impacto de hasta 2000 toneladas. Otra técnica de interés sería el rocket plow, que sería, como se puede ver aquí en la imagen, un arado. Es una máquina con un arado preparado como máquina de tracción. Aquí hay un vehículo de tiro y lo que ocurre
no se abre zanja, pero sí que se está arando, abriendo una brecha dentro del suelo y se va tirando para introducir, en este caso, la tubería. Es un uso muy habitual en la instalación de tuberías a presión, normalmente de fundición, digamos de hasta 300 milímetros de diámetro. Y ya para ir acabando, vamos a hablar de la sustitución de tuberías mediante torpedo rompedor, lo que es el pipe bursting. En este caso no se trata de una nueva tubería, sino se trata de sustituir una que o bien ha quedado pequeña o ha quedado antigua, y lo que se hace es con este tubo rompedor va rompiendo la tubería anterior y va incorporando la nueva tubería. También es una técnica que no precisa la apertura de zanjas. Bien, todas estas técnicas que he contado de una forma muy rápida se explican, como he dicho anteriormente, en este curso que se organiza, ya creo que vamos por la 7ª edición en España, se hace siempre online. Y en este caso, si alguno de ustedes tienen mucho interés, les remito a mi blog. Si me buscan en Google Víctor Yepes, pues encontrarán rápidamente mi blog, y dentro del blog pueden consultar, entre otras cosas, todas las técnicas trenchless. Pero en este momento lo que voy a hacer es centrarme ya directamente en lo que entendemos como perforación horizontal dirigida. En las siglas en inglés es PHD. Es una tecnología sin zanja, que es una técnica muy utilizada para la instalación de tuberías, conducciones, cables, donde lo más interesante es que se emplean taladros direccionales en superficie asistidos por fluidos de perforación. De esto hablaremos con cierta tranquilidad, hablaremos de estos fluidos, nuevamente bentonita. Y quizá las dos características más interesantes, en primer lugar, es que es una perforación dirigida siempre desde arriba, es decir, no vamos a abrir ningún tipo de zanja, podemos direccionar hacia dónde queremos llevar la perforación. Y en segundo lugar, la característica interesante es que una vez se ha abierto lo que vamos a denominar como perforación piloto, después por arrastre, yendo hacia atrás, hay una cabeza escariadora que lo que hace es ensanchar esa perforación e introducir la tubería definitiva. Esto ya se puede ver que es muy interesante en sitios donde a lo mejor no se puede hacer de otra forma, por ejemplo, atravesar un río, atravesar una línea férrea, atravesar una carretera o una zona poblada. Esta perforación horizontal dirigida involucra distintas tecnologías, como vamos a ver a continuación. Involucra una tecnología muy avanzada de perforación, otra de rastreo. No olvidemos que esta perforación va a estar dirigida, es decir, vamos a controlar perfectamente por dónde la queremos llevar. Es direccionable, la direccionalidad es intrínseca al rastreo y a la perforación. Y por último, y no menos importante, vamos a manejar fluidos de perforación. Estas son las 4 tecnologías que involucra el PHD. ¿Y dónde podemos utilizar esta nueva tecnología, la perforación horizontal dirigida? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, desde instalaciones de agua potable, colectores de agua residual, ya sea por gravedad o impulsada. También se puede utilizar en la introducción de oleoductos, instalaciones para gas, por ejemplo, en alta presión, podrían ser tubos de acero o de distribución en polietileno. Sirve también para instalaciones de electricidad, tanto de media, baja o alta tensión, enlaces marinos. Se utiliza en algunas ocasiones para la limpieza de tuberías e introducción de conductos, descontaminación de suelos, por ejemplo en vertederos, industrias químicas, gasolineras. Serviría también para captar agua subterránea o para realizar drenaje, es decir, que ambas dos soluciones podrían utilizarse con esta técnica. En la ejecución de emisarios o inmisarios submarinos, en temas geológicos, etc. Como se puede ver, el abanico es bastante amplio. Voy a dejar de compartir pantalla un momento
porque estoy viendo, no sé si lo verán ustedes, una serie de rayas que están apareciendo en la imagen. Un momentín, voy a dejar de compartir y ahora voy a realizar otra vez a compartir la pantalla de nuevo. Vamos a ver, estamos aquí. Bien, perfecto. ¿Quién inventó la perforación horizontal? Pues como casi todos los inventos, o muchos de los inventos que hoy conocemos, pues tenemos antecedentes muy antiguos. Por ejemplo, en este caso, Leonardo da Vinci, antes de 1495, ideó una máquina, en este caso era para una perforación horizontal, con un conducto, una tubería que era de madera. Evidentemente aquí tenemos los bocetos y bueno, pues en este momento se duda si realmente se quedó en idea o tuvo alguna aplicación práctica. Hay que esperar ya a 1971 para ver la primera instalación real de PhD con tubería de acero de 180 milímetros. Esto se realizó en el estado de California, en el río Pájaro, cerca de Wastonville. Aquí tenemos la imagen de dónde está situado. Es un municipio que vemos aquí debajo de San Francisco. El PhD, ¿cómo lo podemos catalogar o clasificar? Antes hemos hablado de dos técnicas realmente interesantes. Una que era la perforación percusiva, el impact molding, acordarse que era por impactos, con aire comprimido vamos perforando distancias cortas, con diámetros muy pequeños, habíamos hablado de 5 a 25 metros, y digamos que esto sería por debajo de lo que puede hacer el PhD. Esto es demasiado pequeño, y el límite estaría ya la microtuneladora, que aquí ya tendríamos diámetros mucho mayores. Digamos que el PhD estaría a medio camino entre estas dos tecnologías. ¿Y cuál es la característica fundamental? Lo hemos comentado antes, lo volveremos a decir porque es quizá lo más importante, porque lo más importante es la capacidad de guiado remoto para mantener la trayectoria de perforación. Veremos que hay distintos sistemas, el walkover, el giroscopio, etcétera, que nos van a permitir conocer en cada momento dónde está situada la cabeza de perforación para poder corregir, guiar o modificar la dirección de avance de la perforación. Esta es la característica más relevante. Esta característica hace que estos sistemas estén muy controlados, necesita una monitorización constante, necesita una tecnología avanzada, porque todo va a pasar por guiado por ordenador. Es decir, necesitamos, y ya esto es algo que quiero dejar claro, necesitamos personal muy especializado y empresas muy especializadas que no solamente controlen la tecnología, sino que tengan la experiencia suficiente como para poder resolver estos problemas. Adelanto una idea fundamental que la volveré a repetir al final de la conferencia. Si no se tiene esta precaución, el problema que vamos a tener es que los costes se pueden disparar. Es decir, algo que puede ser rápido, seguro y económico, hecho por una empresa poco especializada o por operarios que no tienen la formación debida, puede convertirse en la ruina en una obra determinada. ¿Cuáles son las instalaciones habituales? Bueno, estos datos que voy a dar a continuación algunas veces quedan desfasados porque la tecnología avanza de forma muy rápida, pero podemos decir que los diámetros por la parte inferior estaríamos hablando de 60 milímetros, son diámetros muy pequeños, pero que se podrían llegar a diámetros de 1600 milímetros. Y la longitud, ya se ha superado, seguro, esta longitud de más de 3000 metros de longitud. Es decir, que podemos tranquilamente llegar a 3 kilómetros o más de perforación horizontal dirigida. Sin embargo, a pesar de que este rango de diámetros es muy alto, para que nos centremos bien, podemos decir que 3/4 partes de todas las tuberías instaladas
suelen ser de diámetro pequeño, es decir, un diámetro inferior a 100 milímetros. Al principio de la historia del PhD, las tuberías que se instalaban eran todas tuberías de presión y conductos de cables. ¿Y esto por qué? Vamos a ver, en una tubería de presión, al igual que en un conducto de cable, no es tan importante tener una precisión absoluta en lo que es la inclinación. Sin embargo, actualmente se pueden hacer tuberías donde el agua puede circular por gravedad, y en este caso sí que es absolutamente necesario controlar con una precisión milimétrica la inclinación de la tubería. ¿De acuerdo? Es decir, que hemos pasado de unos primeros años donde la precisión era pequeña a actualmente precisiones, digamos, muy altas. Hoy en día incluso empleamos esta técnica con tuberías de gravedad, donde sí que la inclinación es un aspecto crítico. ¿Y cuáles son los materiales habituales? Bueno, tenemos distintos tipos. Podemos hablar del polietileno de alta densidad, se utiliza también el cloruro de polivinilo, el PVC, y el acero y hierro dúctil. El acero normalmente se utiliza en transportes de gases y líquidos de alta presión. Aquí tenemos una imagen de transporte de tramos de tubería de acero. El hierro de fundición dúctil normalmente se utiliza para el transporte de agua potable, agua residual y sobre todo cuando el agua residual es agresiva. También disponemos y se pueden utilizar como material el polietileno y el polipropileno, que se extruyen en su formación y se suministran con una longitud que solamente está limitada por el transporte. Es decir, que las unidades de transporte son las que van a limitar la longitud del tubo. Bien, para poder realizar esta perforación se necesita maquinaria especializada. Son máquinas, veremos que se clasifican de distintas formas, pero fundamentalmente se clasifican en función de su capacidad de empuje. Y tenemos capacidades de 3, 4 toneladas hasta 600 toneladas, con pares de giro muy altos que pueden llegar a 100.000 Nm. Ya hemos visto diámetros de tubería que pueden alcanzar los 1.600 milímetros y longitudes de más de 3 kilómetros. Antes de continuar, me gustaría acabar la introducción con un par de ideas importantes. La primera, el principio de precaución. En países como Estados Unidos, en Europa, cada vez son mayores los costes legales por daños a terceros. Es decir, que si una empresa, por algún motivo, realiza una rotura de una tubería o de un gaseoducto y causa problemas, daños a terceros, muertes, accidentes, etc., los costes legales pueden ser tremendos. Es decir, que una empresa puede desaparecer por un accidente de este tipo. Esto nos obliga cada vez más a tener sistemas precisos para detectar los obstáculos y evitar accidentes y explosiones. Aquí tenemos una explosión, por ejemplo, de un gaseoducto. Si nuestra perforadora atraviesa o tropieza con una instalación de este tipo, es evidente que vamos a tener un problema importante. Eso lo que requiere es una elevada planificación. E insisto, lo de empresas especializadas. En este momento, cada vez es más importante en todo el mundo disponer de lo que se denominan gemelos digitales. Es decir, deberíamos de tener localizada todas las instalaciones de una ciudad en un modelo digital tipo BIM. Cuando una empresa quiere realizar algún tipo de trabajo, tener totalmente claro y situado geométricamente y bien definido dónde están todas las instalaciones, justamente para evitar este tipo de accidentes. Bien, pues vamos a pasar ya a la parte de proyecto. Es evidente que voy a dar las pinceladas más interesantes, más importantes de esta tecnología, y estoy convencido de que quedarán dudas y muchas preguntas en el aire.
bueno, pues en esta charla evidentemente no puedo profundizar lo suficiente en cada cosa, pero sí que me gustaría al menos dejar los aspectos fundamentales claros. Aquí tenemos de la guía, es un dibujo de la guía técnica colombiana de la GTC 231, lo que sería un esquema de perforación en PHD. Si nos fijamos, aquí tenemos como datos importantes, este es el punto de entrada o salida. Aquí tenemos el punto de salida, que es la entrada del tubo, y este sería el punto de entrada, que es la salida del tubo. Fijarse que hay un ángulo de entrada, un ángulo de salida. Este ángulo va a ser bastante importante porque si se fija, existe un trozo, un tramo hasta alcanzar la profundidad deseada, que podrá ser más largo o menos largo en función de este ángulo de entrada. Aquí tenemos un obstáculo, en este caso se ha dibujado un río, y hay que tener en cuenta que siempre hay que dejar una profundidad de recubrimiento debajo, en este caso, de la base del río o del obstáculo que estemos atravesando, para tener cierta seguridad de que no va a haber ningún tipo de problemas. Bien, este es el esquema de perforación. Vamos ya a cierto detalle de los aspectos fundamentales de proyecto. Bien, aquí tenemos la imagen de la entrada, en este caso de la perforación. He comentado antes que es un aspecto fundamental el ángulo de entrada y el ángulo de salida. Y este ángulo de entrada y de salida va a depender de distintas cosas. En primer lugar, del material de la tubería. Cada tubo tiene cierta flexibilidad, mayor o menor, y claro, eso va a hacer que el ángulo de entrada pueda hacerse más brusco, lo cual está bien porque permite alcanzar rápidamente la profundidad, pero en otros casos, cuando la tubería es más rígida, pues tenemos que, digamos, tener un ángulo de giro mucho menor y, por tanto, una inclinación menor. También depende del diámetro de la tubería. Está claro que diámetros grandes rigidizan esta tubería y tanto el material como el diámetro van a incidir en este ángulo de entrada y salida. Como valores normales, no nos equivocaremos si hablamos entre 6 grados y 15 grados. Digamos que el rango habitual está entre estos dos valores. Cuanto menos inclinado se entra, pues más cuesta coger profundidad. Y bueno, y con un tubo, si es flexible, pues podemos salir con más inclinación. Digamos que estos son los aspectos fundamentales. Insisto que en proyecto tenemos que dejar muy claro cuál es el ángulo de entrada y cuál es el ángulo de salida. Otro tema fundamental es el radio de curvatura. Esta tubería, la que vamos a introducir, pues tiene un material y tiene un diámetro. Pero lo más importante, como vamos a ver, no es la rigidez de la tubería, sino que en muchas ocasiones es la rigidez del varillaje de perforación. Para que nos hagamos una idea, los varillajes más flexibles que tenemos en el mercado presentan un radio de curvatura de unos 20 metros y las tuberías de polietileno se puede hacer un ajuste así a priori, se podría hacer un cálculo más exacto, pero más o menos un valor de anteproyecto es que el radio de curvatura de esta tubería de polietileno está entre 20 y 25 veces su diámetro exterior. En cambio, las tuberías de acero son menos flexibles. Y también una idea de cuál es el radio de curvatura en el caso de una tubería de acero, pues sería en metros el diámetro en milímetros. Por ejemplo, si tenemos un diámetro pues, de 100 milímetros, pues el radio de curvatura sería 100 metros. Otro aspecto fundamental de proyecto es lo que se denomina la cobertura en puntos críticos. ¿Qué es esa cobertura? Imaginemos aquí tenemos un camino y la distancia que hay desde el camino hasta, digamos, la tubería, hay una distancia mínima que hay que dejar para evitar problemas de hundimiento de tubería, etcétera, y que se llama cobertura.
Esta cobertura, está claro que al principio, donde empieza la perforación, no se cumple, hay que dejar un tramo hasta llegar al obstáculo, y se calcula que puede ser aproximadamente entre 10 y 15 veces el diámetro del tubo en estos puntos críticos. Lo que está claro que si hay roca, pues esta cobertura se puede bajar, es evidente, porque la roca tiene mayor resistencia y por tanto no necesitamos tanta cobertura. Pero bueno, en terrenos o suelos que no sean roca, esta cifra puede ser bastante aproximada. Otro aspecto clave en el proyecto de la perforación horizontal dirigida es el diámetro de la perforación. Está claro que está relacionado con el diámetro de la tubería, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tubo, este es el tubo, y esto de aquí sería el diámetro de la perforación. Está claro que entre este tubo y este diámetro de perforación hay un espacio anular que tenemos que tener previsto porque debe desplazar al fluido de perforación. Es decir, por aquí va a venir la bentonita, que veremos que es fundamental para sostener no solamente la perforación, sino para arrastrar detritus, etc. La perforación debe tener un diámetro, depende del caso, entre un 20 y un 50% más que el diámetro exterior del tubo o del conjunto de tubos. Ahora veremos lo del conjunto de tubos. Si es solamente un tubo, pues puede ir entre un 30, o sea, multiplicamos el diámetro entre 1.3 y 1.5, y cuando hay muchos tubos, pues esto se puede bajar y por eso podemos bajar a 1.20. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando hay muchos tubos, pues bueno, entre los tubos existe cierto espacio que se puede utilizar. Bien, pues vamos a pasar ahora ya a lo que denominamos proceso constructivo. ¿Cómo se construye o cuáles son las fases constructivas de la perforación horizontal dirigida? Vamos a ver para ello 4 fases. La primera, que para mí es la más importante, es la que se denomina estudios previos. Luego pasaremos a lo que se denomina perforación piloto, al ensanche de la perforación y por último a la instalación de la tubería. De estas 4 fases, insisto que desde el punto de vista técnico la más importante es la primera, los estudios previos. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo donde tengamos que utilizar la perforación horizontal dirigida, hay que estudiar muy bien el sitio. Ya adelanto una cifra. Por cada día de trabajo efectivo que estemos en la obra trabajando, necesitamos al menos 2 días, es decir, el doble de tiempo en la planificación. Hay que estudiar muy bien una serie de aspectos. Por ejemplo, la naturaleza intrínseca del proceso constructivo. Hay que determinar desde el punto de vista geológico cuál es el corte de las formaciones del suelo, cómo se van a incorporar los fluidos de perforación, cómo se van a mantener de forma continua y estable las paredes de la perforación, cómo se va a transportar el detritus que está suspendido para luego poder permitir la instalación de la tubería. Luego, el primer aspecto es la naturaleza intrínseca del proceso constructivo. Lo segundo es definir claramente la geometría, es decir, el trazado de la perforación. Para eso habrá que tener en cuenta tanto las condiciones geotécnicas como las condiciones hidrológicas. Ya os había adelantado que en la planificación, por cada día de trabajo, deberíamos dedicar al menos 2 de planificación. Es decir, hay que dedicarle mucho tiempo a la planificación. Es barato planificar, lo que es carísimo es errar, equivocarse en el trabajo. ¿Y cómo se planifica? Bueno, hay una serie de, digamos, de fases, ¿no? Lo primero sería la preparación. Hay que delinear el plano de trabajo, dónde están las instalaciones subterráneas para no tropezar con ellas, cuál va a ser el material que vamos a instalar,
cómo vamos a controlar el tráfico, por dónde se va a desviar, cómo va a llegar el material a la obra, dónde vamos a almacenar el material en la obra, dónde vamos a colocar, por ejemplo, la instalación para la preparación y el reciclado del fluido de perforación, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay que inspeccionar el lugar, tener un levantamiento topográfico muy exacto, insistir en los obstáculos, en el tráfico, la condición del suelo, los servicios existentes, ya pueden ser gaseoductos, conducciones de agua, etcétera. Para eso es muy útil utilizar el georradar para determinar exactamente dónde están, identificar los peligros y los riesgos que vamos a asumir, seleccionar los puntos de entrada y de salida, planificar de forma detallada los trabajos, adecuar la zona de trabajo. Aquí es lo que os había dicho antes, de saber dónde vamos a almacenar los materiales, dónde vamos a colocar la instalación, que es amplia, es grande, para el tratamiento del fluido de perforación, etcétera, etcétera. Y dónde vamos a implantar los equipos. Ya la segunda fase es el proceso constructivo propiamente dicho. Para ello, lo que se hace es una perforación que se denomina perforación piloto. Aquí a la izquierda se puede ver la máquina perforadora con el ángulo de inclinación que íbamos contando, y aquí se ve lo que es un detalle de la tubería de perforación. Aquí está la cabeza de perforación, y de forma direccional, que luego lo explicaremos, lo que hacemos es introducir esta perforación piloto, que es muy pequeña, ahora veremos las dimensiones, hasta llegar a través de la trayectoria que hemos planificado a la salida del lugar donde queremos llegar. Esta perforación piloto tiene que seguir, insisto, esa línea que hemos previsto anteriormente. Es evidente que si tropezamos con algo que no está previsto o tenemos algún problema, se puede desviar de la línea prevista, pero insisto, todo lo que sea desviarse de lo planificado va a tener problemas importantes. Desde ese foso de ataque, que es donde se introduce, donde empezamos la perforación, vamos introduciendo una a una las barras de la perforación. El diámetro de estas barras depende de la maquinaria que vayamos a utilizar y del tamaño de las barras y brocas de perforación. Sin embargo, suele ser pequeño. Estamos hablando de unos 6 centímetros de diámetro. Está claro que si estos lo aumentamos, vamos a tener un problema importante, porque ya hemos visto que el radio de giro, la curvatura de giro, es muy dependiente de los diámetros de las barras y brocas de perforación. ¿Qué aspectos más importantes tiene la perforación piloto? Fundamentalmente las obstrucciones que podamos tener y lo que vimos en la planificación, que eran los radios de curvaturas. Aspecto a tener en cuenta. Aunque lo tengamos muy planificado y sepamos por dónde queremos ir, la cabeza de rotación siempre va a ir por el camino más fácil. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que vamos a utilizar esta característica para dirigir o cambiar el rumbo de la perforación. Pero si nos encontramos con un camino fácil no previsto, vamos a encontrar que la rotación va a ir por ahí y por tanto nos vamos a desviar. Bien, la segunda parte es el ensanche de la perforación. Ya habíamos hecho la perforación piloto, habíamos salido al exterior y ahora lo que hacemos es enganchar lo que vamos a ver, una escariadora. Una escariadora es un elemento que lo que va a hacer mediante giro es ampliar la perforación. Se puede hacer de una sola vez o en varias pasadas, de forma que al final tengamos un diámetro de perforación que sea el que nos convenga. A la vez que vamos ensanchando la perforación,
sin perder nada de tiempo, de forma inmediata, es decir, prácticamente al mismo tiempo, lo que se hace es arrastrar la tubería definitiva, de forma que cuando este ensanche llegue a la salida, tendremos toda la perforación no solamente realizada, sino la tubería totalmente instalada. Este ensanche de la perforación se puede hacer aumentar el diámetro en una o varias pasadas, como he dicho. El diámetro final es aproximadamente el doble de la tubería a instalar. Bueno, hemos dicho que en proyecto estábamos hablando de 1,5, ¿no? Bueno, pues eso es la teoría. Después es posible que sea incluso algo mayor, pudiendo llegar al doble. Y como aspectos importantes es que, bueno, pues se pueden hacer incrementos de diámetro paulatinos. Ahora veremos la imagen de una escariadora para que veáis cómo el diámetro se puede ir haciendo de menos a más. Y lo más importante es la estabilidad de las paredes. Vamos a tener que utilizar ese fluido de perforación porque si no va a ser imposible terminar de instalar la tubería. Y la instalación de la tubería es el último paso. Y se hace de forma contigua a lo que es la propia ampliación de la perforación piloto. Es decir, estamos ampliando lo que es la perforación, pero es que inmediatamente con un enganche, que vamos a ver ahora cómo es, un antigiro, vamos a arrastrar lo que es la tubería definitiva. Por tanto, la instalación de la tubería se realiza tirando de la tubería. Se utiliza la última herramienta del ensanche para poder instalarla. Y lo más importante, una vez empezamos a tirar, el tiro es continuo, es decir, no se tiene que detener, va desde el inicio hasta el final. Eso implica una serie de elementos que ahora vamos a ver, como el uso de antigiros y piezas de agarre apropiadas para tener bien cogido el tubo y que no se desenganche con el tiro que vamos a realizar. Vamos a ver a continuación algunas de las imágenes de este proceso constructivo. Aquí tenéis, por ejemplo, esta es una empresa española, catalana de perforacions, es una empresa especializada, esta es una imagen de ellos, y aquí veis la cabeza de perforación. Vamos a ver que hay distintos tipos de cabeza de perforación. Esta que veis aquí es, por ejemplo, con tricono, que es esta que veis aquí. Esta es otra empresa, Restituo o Sondeosmar. Si os fijáis, esta es una forma. Aquí tenéis pues un tricono con sus dientes de wolframio o similar, es decir, un elemento duro que sirve para incluso perforar, se puede perforar elementos duros, ¿no? Incluso hay cabezas de perforación que se pueden utilizar incluso en roca. Cuando el suelo es blando, no hace falta utilizar esos triconos, se pueden utilizar elementos tan sencillos como estos. Estos son más sencillos. Veremos que la forma que tiene esta cabeza de perforación es de gran interés porque nos va a permitir la direccionabilidad. Es fácil, es muy ingenioso cómo se puede direccionar y lo voy a explicar a continuación. Efectivamente, ¿cómo podemos direccionar la perforación? Porque este es el truco, es decir, si hacemos girar una cabeza de perforación, aquello va a avanzar, pero si queremos guiar hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, por dónde va la perforación, necesitamos algún tipo de mecanismo que sea lo más inteligente posible y lo más sencillo posible para poder hacerlo. Y todo va a ser un tema muy geométrico, donde la geometría de la broca de corte, junto con un efecto que voy a explicar ahora de rotación-empuje y de no rotación-empuje, son los que van a permitir la perforación. Además, necesitamos de cierta flexibilidad de la barra de perforación para conseguir los radios de curvatura y, por tanto, cambiar la dirección. Si fuera muy rígido, no podríamos cambiar ningún tipo de dirección. Pues vamos a explicarlo. Vamos a ver, cuando tenemos el caso de un suelo blando, hacemos lo siguiente, fijaros, esta cabeza siempre está girando y cuando gira,
este elemento que veis aquí, que es esto que veis aquí, que tiene cierta inclinación, lo que hace es girar y ampliar este diámetro de perforación, digamos, a la distancia que hay desde un extremo hasta el otro. Esto gira. ¿Qué ocurre si yo quiero cambiar la dirección del giro? Pues muy fácil. O sea, la dirección de perforación. Si yo dejo de girar y sigo empujando, lo que va a ocurrir es que esta cabeza va a desplazarse por fricción, se va a girar porque ese desplazamiento está forzado por esta hoja de dirección. Repito, si el cuerpo de la cabeza de perforación siempre va girando, esto también gira porque es solidario a él y va recto. Pero si detenemos el giro de la cabeza de perforación y seguimos empujando, esto lo que hace es moverse, cambiar de dirección en función de lo que necesitemos. En cuanto haya cambiado la dirección, ya podemos volver a seguir girando la cabeza de perforación. Esto es un mecanismo muy sencillo, está pensado para suelos blandos, pero también se puede hacer con suelos duros. Vamos a ver el caso. Aquí tenemos una cabeza de perforación con estos elementos bit, con estos triconos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si os fijáis, aquí tenemos la sarta de perforación, aquí hay un codo y aquí hay un giro. Si esto gira todo a la vez, este codo va haciendo un diámetro de perforación mayor y esto va recto. Aquí lo vemos, aquí en la derecha. Es decir, mientras hay una rotación, esto va a ir hacia abajo, totalmente recto. O si está en horizontal, pues totalmente horizontal. Pero si nosotros detenemos el giro y la cabeza de perforación sigue rodando y vamos empujando, si os fijáis, lo que ocurre es que existe un cambio de dirección. Es muy similar, aunque con otro mecanismo diferente a lo que hemos visto el caso anterior, que era para suelos blandos y esto es para suelos más complicados, donde, como se puede ver, hemos cambiado la cabeza de perforación. También nos podemos ayudar con la inyección de fluido de perforación a presión. Esto es interesante, es decir, aquí tenemos lo mismo de antes, pero podemos a través de una apertura inyectar a presión fluido de perforación. ¿Y esto qué va a hacer? Pues es evidente, donde se reciba esa inyección a presión se va a debilitar el camino y por tanto esa zona más débil es la que va a permitir el avance. Por tanto, no solamente tenemos ese codo con ese giro o no giro de la cabeza de perforación, sino que en este caso también lo podemos ayudar mediante la inyección a presión de fluido de perforación. Bien, otro de los elementos interesantes de este proceso constructivo es el escariador. Una vez hemos abierto lo que es la tubería o la perforación piloto, vamos a tener que ampliar esa perforación hasta el diámetro necesario para instalar las tuberías. Para eso necesitamos esta pieza, se llama escariador, y vamos a ver que puede ser de distintas formas y tamaños. Aquí tenemos los distintos tipos. Por ejemplo, este que se ve aquí arriba es un escariador que se denomina cortador. Aquí tenéis las picas, esto gira y lo que hace es ampliar la perforación. Lo que hace es cortar en trozos pequeños el material, mezcla estos trozos con el fluido de perforación, es decir, hace una mezcla y estos detritus que están mezclados con el fluido de perforación lo que hace es salir a través de ese reciclaje, es decir, estamos sacando el fluido de perforación con detritus y vamos introduciendo fluido de perforación limpio. ¿Y qué volumen de lodos necesitamos para que este transporte sea adecuado? Con este escariador cortador, el volumen de lodos debe ser aproximadamente algo bastante mayor que el volumen de sólidos. Normalmente
el volumen de lodos es 3 veces el volumen de los sólidos que queremos transportar. El segundo tipo de escariador es el denominado escariador compactador, esto que vemos aquí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues veis esta especie de cono, a pesar de que también existen estas puntas que permiten romper el material, lo que realmente estamos haciendo es empujar cuando estamos tirando del escariador el suelo, de forma que lo estamos compactando hacia el exterior. En este caso, el volumen de fluido que necesitamos es mucho menor, aproximadamente el volumen de lodos es del mismo orden de magnitud que el volumen de sólidos que tenemos. Y por último hay un compactador que se denomina mixto, donde los recortes que hemos realizado a la vez se compactan. Hay unos que se mueven y otros que se compactan. Por tanto, en cada caso podemos ver cómo necesitamos un escariador diferente. Vamos a ver alguna imagen de estos escariadores, por ejemplo, este que veis aquí. Esto gira, aquí va cortando, pero esta forma de cono permite cierto grado de compactación del material hacia el exterior. Este de aquí no compacta el material, esto lo que hace es romper, mezclar el material que se ha cortado con el fluido de perforación. Este es otra imagen de otro modelo similar. Incluso cuando estamos hablando de roca, necesitamos un escariador específico, el hole opener, que es este que vemos aquí. Esto va tirando, se tira desde aquí y se puede ver que al girar aquí tenemos unos conos dentados que lo que hacen es romper la roca. Por tanto, podemos llegar al extremo de poder, con un escariador específico, romper la roca. Antes también estábamos hablando de los fluidos de perforación. Bueno, también podemos realizar agua a presión. En este caso, el agua a presión va a facilitar, en este caso, la compactación y el avance de lo que es el escariador. Si os fijáis, aquí tenemos los puntos por los cuales aparece este agua impulsada a presión. Bien, y ahora voy a iniciar una serie de transparencias, unas explicaciones que tienen que ver con quizá lo más complicado de esta tecnología. Lo más complejo es ser experto en los fluidos de perforación. Muchos desastres, muchos errores se cometen por no tener pericia a la hora de elegir y seleccionar de forma adecuada este fluido de perforación. Vamos a ver que el fluido de perforación, aquí se ve más o menos, es una mezcla de agua con un material especial, normalmente es bentonita, que bueno, lo que permite es una serie de funciones, no solamente arrastrar, como hemos visto, el material, los detritus, permite sostener la perforación para que no se derrumbe. Esto es muy parecido a las perforaciones que se realizan, por ejemplo, para perforar pilotes, exactamente lo mismo, o también sirve para refrigerar incluso la cabeza de perforación. Se calienta y este fluido lo que hace es reducir el calor. Y también sirve también como material o elemento lubricante. Bueno, esto es lo que os he contado. El fluido de perforación refrigera las herramientas de corte, ayuda en el proceso de corte, en el efecto hidrojet que hemos visto, que permite direccionar y mejorar lo que es el corte, el transporte del detrito, la lubricación de brocas, de escariadores y tuberías, y lo más importante, contener las paredes para que digamos, la perforación se mantenga estable. Pues esto requiere de una central de tratamiento de lodos. Aquí tenéis una imagen, ya os podéis imaginar que requerimos cierto espacio.
En lugares complicados, como pudiera ser una calle o una zona urbana, pues habrá que tenerlo muy previsto y muy planificado, porque tenemos que disponer de un mecanismo, de una serie de instalaciones donde almacenar la bentonita, mezclarla, impulsarla a la perforación, extraerla de la perforación con los detritus y separar lo que es el detritus del fluido de perforación para volverlo a reciclar. Aquí tenemos un esquema de cómo podría ser todo esto que hemos contado. Veis que se requiere bastante espacio. Aquí tenemos un lugar donde hemos almacenado las escariadoras, los escariadores. Estos son los almacenados también los tubos de perforación. Aquí tenemos la máquina perforadora, en este caso bastante grande. Necesitamos una máquina o un mecanismo, depende del tipo de máquina, que pueda ir llevando los tubos para ir metiéndolos en la perforación. Necesitamos un lugar, esto que veis aquí, para fabricar ese fluido de ese fluido de perforación que se inyecta a través de una bomba a través de la perforación. Necesitamos un lugar donde extraer y reciclar los fluidos de perforación. Fijaros que vienen por aquí, se inyectan y luego de aquí se tiene que extraer para reciclarlo. Todo esto requiere de una planificación bastante exhaustiva de lo que es el espacio que necesitamos. Bueno, aquí os voy a poner alguna imagen adicional para que tengáis una idea de cómo funciona. De todas formas, si vais a internet y buscáis vídeos, pues en YouTube, etcétera, o alguna explicación que también he colgado yo en internet, veréis cómo funciona con mayor detalle este procedimiento. Aquí os he dejado algunas cabezas de percusión para roca. Podéis ver que sirve para perforar la roca. Aquí tenemos una imagen para que veáis este tubo que viene desde aquí y se tiene que introducir por esta parte con cierto ángulo. Claro, para conseguir ese ángulo, aquí veis que necesitamos incluso, hay varias formas de hacerlo, pero en este caso se han utilizado grúas para dar esa curvatura y permitir esa introducción de lo que es la tubería con ese ángulo de inclinación. ¿Y por qué, además de crear el ángulo, tenemos que subirlo? Pues para reducir la superficie de fricción y que el tubo no esté rozando continuamente con el terreno, porque requeriríamos de una maquinaria con mayor capacidad de empuje. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, puede ser mediante flotación. Aquí veis una tubería, está flotando, claro, eso permite reducir la fricción y por tanto necesitamos una máquina de menor capacidad de empuje. Pues vamos a hablar de estas máquinas de perforación, porque claro, necesitaremos máquinas mayores, máquinas más grandes, en función de tres factores fundamentales, que serán mayor máquina a mayor capacidad de tiro que necesitemos, a mayor diámetro de tubería, mayor máquina, y a mayor longitud de perforación, también mayor máquina. Y esta longitud de perforación dependerá del terreno y del diámetro de la tubería. Luego, realmente, todos estos factores van a determinar qué tipo de máquina, qué capacidad va a tener. Aquí tenéis una clasificación, esta es la clasificación habitual, que permite dividir en 4 grupos las máquinas utilizadas para la perforación horizontal dirigida. Son las tipo mini, midi, maxi y mega. ¿Y de qué depende su clasificación? Fundamentalmente de 3 cosas, que son la fuerza máxima de tiro, en este caso en kilonewtons, del par máximo que puedan realizar y del peso que puedan tener.
Digamos que las mini, el par es menor a 10, el peso menor a 10 toneladas. En las MIDI llegamos hasta 400 kilonewtons de tiro y yo pondría una raya bastante importante aquí porque a partir de 400 kilonewtons de tiro las máquinas ya son extraordinariamente grandes, las maxi o incluso las mega. Y esta diferencia es bastante importante porque la capacitación o la experiencia que tiene que tener el operador cambia bastante. Casi todas las máquinas del mercado son máquinas mini o MIDI, son de tamaño de como mucho hasta 400 kilonewtons, pero existen en el mercado para las grandes instalaciones algunas de tipo maxi o de tipo mega. Aquí tenemos otra clasificación similar, en este caso solamente se han recogido tres, la mini, la MIDI y la maxi. La maxi, que es la más grande, pues la aplicación típica sería cruces de ríos, autopistas, también serviría la MIDI, incluso para servicios, y las mini, que son las más habituales, pues para temas de telecomunicaciones, cables, gas, etc. Otra característica de interés de la maquinaria de perforación es el emplazamiento. La máquina se puede emplazar en superficie. Hemos visto alguna transparencia anteriormente, donde la máquina se sitúa sobre orugas, esto es muy habitual, o dentro de un foso. Es decir, podríamos excavar un foso, meter la máquina dentro, el foso hay que ponerlo tanto en un extremo como en otro, y en este caso está pensado para trazados cortos y rectos. Aquí todo lo que he comentado del ángulo de inclinación, etcétera, etcétera, pues no tiene sentido porque nos hemos metido dentro de un foso. Dentro del foso también se hace, por ejemplo, lo mismo con las microtuneladoras, que hemos visto que es otra de las técnicas trenchless. Aquí tenéis el caso de cuando el escariador, cuando está la máquina en el exterior, vemos que está montada sobre orugas. Esta máquina es pequeña, aquí tenemos el operador, estos son la tubería de perforación y en este caso tenemos todas las tuberías que vamos a necesitar, una especie bueno, está justo en la propia máquina, a modo de revólver, cada vez que necesitamos una, esto gira y se introduce la siguiente. Otro tema de interés es los mandriles de cabeza de tiro. Bien, aquí tenemos el escariador, esto que veis aquí, está empujando hacia allá, y a partir de aquí ya tenemos nuestra tubería. Está claro que esto gira y tiene que haber algún mecanismo antigiro para evitar que tengamos problemas con la tubería. Este mecanismo, este elemento es el que sujeta a la tubería y permite que vaya a arrastrarse detrás del escariador. Estos son los mandriles de cabeza de tiro, para que os hagáis una idea de cómo son. Algunos elementos de cabeza de tiro son específicos para tuberías de polietileno. ¿Y por qué es importante? Vamos a ver, tratan de evitar que el fluido de perforación, lo que es la bentonita, entre dentro de la tubería. Hombre, esto es especialmente importante si estamos, por ejemplo, construyendo una tubería para agua potable. También es interesante la característica que tienen de cabezas calibradas, es decir, antes de romper la tubería se rompe la cabeza de tiro. Esto nos evita bastantes problemas. Lo peor que podemos tener es una tubería rota en mitad de una perforación, ya no se puede recuperar y tenemos miles de problemas. Lo mejor es que no se rompa nunca. Y también tenemos antigiros, que son elementos que se diseñan para evitar la entrada de lodos o de detritus en los rodamientos. Aquí tenéis alguna imagen de lo que hemos visto. Aquí tenéis una mini PhD. Son muy pequeñas, estas máquinas veis que son muy pequeñas. Por ejemplo, queremos meter una acometida de agua potable a una vivienda, ¿no? Y no queremos abrir una zanja. Aquí veis cómo ha salido la perforación, metemos la tubería y bueno, pues casi todas las instalaciones o una parte muy importante de instalaciones se hacen con estas máquinas pequeñas. Bien, y ahora voy a comentar
un tema especialmente importante porque hasta ahora he hablado de la técnica PhD como una técnica aplicable a cualquier caso y no es cierto, no es aplicable a cualquier caso. El material que tengamos que atravesar influye en la posibilidad de que podamos o no utilizar este procedimiento constructivo. Vamos a ver el caso digamos, más disperso. Una roca. Aquí vemos que en una roca la aplicabilidad puede ser de excelente a inaceptable. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil. Si la roca es competente, es una roca sana, que no está con fisuras, no hay ningún problema. Hemos visto que existen mecanismos, cabezas de perforación de roca, escariador de roca, no hay problema en utilizarlo. Pero si esta roca se encuentra muy fracturada, diaclasada, etcétera, ¿cuál va a ser el problema? Que aunque la podamos romper y perforar, es posible que en algún lugar necesitemos introducir nuestro fluido de perforación, hay que introducirlo siempre, no es que hay que introducirlo siempre, y el problema es que si tenemos fisuras, pues puede ser imposible que tengamos pérdidas tan importantes de fluido de perforación que no se pueda utilizar. Por lo tanto, la roca hay que saber si está fracturada, no está fracturada, si está atravesada por capas, por ejemplo, de gravas, etcétera, etcétera. Si tenemos un suelo de grava muy suelta a muy densa, digamos que el peso de las gravas supera el 85% del peso total, es imposible utilizar esta técnica. Y el caso es parecido al anterior, es decir, si tenemos que utilizar fluido de perforación y este fluido está perdiéndose a través de esta grava tan suelta, pues es imposible, no se puede utilizar. Cuando el porcentaje en peso de gravas baja del 50%, entonces ya empezamos a pensar que puede ser aceptable. Y del 50 al 85% nos la estamos jugando bastante. Es muy cuestionable que se pueda utilizar. Por tanto, ¿cuál sería el límite aceptable donde a partir de eso es una técnica muy buena? Cuando tengamos arenas muy sueltas o muy densa con o sin trazas de grava, pero donde el porcentaje de pesos de grava sea inferior al 30%. Aquí ya tenemos una aplicabilidad que es de buena a excelente. Y bueno, ya cuando es también buena y excelente, pues arcillas muy blandas a muy fuertes, incluso con presencia de fracturas por desecación. Ahí no, vemos que no hay gravas y la aplicabilidad suele ser muy buena. Os muestro alguna imagen adicional de los elementos. Aquí tenemos la conexión de lo que es el escariador, este elemento que tenéis aquí con la tubería. Esta la hemos visto antes, el escariador con la tubería, el mecanismo que tenemos de revólver que he comentado. Aquí tenéis una imagen, aquí está arrastrándose la tubería, aquí tenéis unos tiendetubos que lo que hacen es elevar la tubería para evitar rozamiento y que se introduzca con un ángulo de inclinación, y podemos ver aquí cómo este escariador está proyectando agua a presión para facilitar la labor de la ampliación de esa perforación piloto. Se pueden hacer varios tubos a la vez. Aquí tenéis un caso, aquí tenéis el escariador y veis cómo estamos conectando 1, 2, 3, 4, al menos 4 o 5 tuberías que se pueden instalar todas a la vez. Aquí tenéis más imágenes, en este caso lo que os comentaba del mecanismo tipo revólver. Si os fijáis, esta máquina tiene diámetros de perforación muy pequeños. Y vamos a ir terminando la presentación quizá con uno de los aspectos donde la tecnología es más importante, que es o son los sistemas de navegación. Claro, esto sobre la teoría es muy fácil, muy sencillo de explicar, pero luego hay que hacerlo
y necesitamos de técnicas avanzadas que nos permitan guiar y saber exactamente por dónde estamos llevando la perforación. Para eso, estas técnicas tienen que tener tecnología que en este momento está muy avanzada de localización y guiado de precisión. En los últimos años han habido mejoras extraordinarias, cada vez más. La verdad es que cada vez que explico este tema ha habido una tecnología que ha mejorado a la anterior y por tanto conviene estar a la última. Hay grandes avances en la tecnología electrónica y un alto grado de precisión. Este cuadro es un cuadro de gran interés porque nos va a permitir clasificar los sistemas de navegación disponibles. Realmente son cuatro, si queréis dividir el white line en dos: el walkover, el white line y el girocompás. Vamos a ver cada uno de ellos con mucho detalle. El walkover es, ahora lo veremos a continuación, hay un operador que desde arriba puede, caminando, o puede estar situado encima de la cabeza de perforación para saber dónde está, para poder guiarla. La profundidad máxima es de unos 20 metros. Hay que tener accesibilidad del suelo por encima del eje de perforación y este sistema sí que se ve afectado por la interferencia de los campos magnéticos. Es decir, que el campo magnético terrestre permite utilizar la guía de la perforación. Y claro, si tenemos un campo magnético artificial, puede interferir y hacer que el guiado sea erróneo. El segundo sistema que vamos ahora a explicar con detenimiento es el white line. Este sistema puede crear él mismo un campo magnético artificial o no crearlo y utilizar el terrestre. Sin campo magnético artificial, la profundidad máxima de perforación son de 100 metros. No es necesario, y esto sí que es una ventaja, accesibilidad del suelo por encima del eje de perforación, pero esto que es una ventaja se ve vista por el inconveniente de la interferencia debida a los campos magnéticos. En cambio, con un campo magnético artificial, la profundidad de perforación es más reducida, digamos que como mucho 50 metros. Sí que es necesario, y esto es un inconveniente, la accesibilidad del suelo por encima del eje de perforación. Y bueno, aunque no es tan importante, pero sí que tiene cierta importancia la interferencia debida a campos magnéticos. El mejor caso, pero también el más delicado, el más caro, donde necesitamos un adiestramiento, una capacitación bastante importante de los operarios, es el girocompás. En este caso, la profundidad máxima de perforación perfectamente puede superar los 100 metros. No es necesario la accesibilidad del suelo por encima del eje de perforación y tampoco se ve afectado por la interferencia debida a campos magnéticos. Vamos a ver con algo más de detalle cada uno de estos sistemas. El walkover es el más común. Hemos visto que, vamos a ver si hay alguna imagen, esta que veis aquí. Vemos a una persona que tiene un carrito o un elemento que va por encima observando dónde está la cabeza de perforación. Bien, este es el más común. La sonda, hay una sonda contenida en un alojamiento tras la cabeza de perforación, es decir, la cabeza de perforación tiene alojado una sonda y esta sonda emite una señal de radio que se capta por el receptor que está en superficie. Entonces, aquí, ¿qué datos tenemos? ¿Qué conocemos con el walkover? Bien, lo primero es la posición y la profundidad de la cabeza de perforación, es un dato que conocemos. También nos permite conocer la inclinación de la broca, la orientación que tiene la cabeza, el estado de carga de la batería y la temperatura de la sonda. ¿Cuál es el problema? Ya lo hemos comentado anteriormente. Es necesario conseguir acceder en superficie al punto en la vertical de la cabeza de perforación. De todas formas, insisto en que este sistema es el más habitual. Otro sistema diferente es el white line. ¿Esto qué es?
Bien, tenemos un cable por el interior de la sarta de perforación. Entonces lo que hacemos es transmitir datos desde la sonda a la consola de control, que ya no tiene que estar justo encima de la perforación, de la cabeza de perforación, sino que a través de esa sonda podemos ir hasta la consola de control. ¿Qué complicación tiene esto? Pues hay que prolongar la sarta de perforación y el cable. Ventaja, no depende de la señal de radio, como en el caso anterior, y se puede usar, hemos visto que hay varios casos, incluso en lugares con interferencias electromagnéticas. Hemos visto que el operador no necesita situarse en la vertical de la cabeza de perforación. Se pueden recibir datos a distancias incluso superiores a los 300 metros desde la sonda. Y en las máquinas de perforación lo único que necesitamos es un mecanismo que absorba los golpes, los impactos, para salvaguardar la sonda. Si no, la sonda en 2 días, vamos, en 2 golpes se rompería. Y por tanto necesitamos cierta protección. ¿Qué ocurre cuando hay grandes interferencias electromagnéticas? Bueno, pues se puede utilizar pues una variante, que es una espirantenna que genera su propio entorno electromagnético. ¿De acuerdo? El cable en superficie que permite en el interior de su campo magnético realizar perforaciones con gran exactitud. Es una variante que en caso, pues insisto, de grandes interferencias se podría utilizar. Y por último, ya para ir terminando, tenemos el girocompás. Son los giroscopios. Bien, un giroscopio trabaja de forma independiente del campo magnético de la Tierra. Esto es la ventaja que tienen. Puede determinar con gran precisión la dirección del eje de perforación. ¿Cuál es el problema del giroscopio? Pues que son muy sensibles a los golpes y tienen un elevado coste. Esto lo he comentado anteriormente. Y además el éxito del uso del girocompás depende mucho de la cualificación del personal. Estas son las imágenes que os enseñé antes, estas son las del walkover, está el operario encima. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que quedara claro una serie de recomendaciones. Algunas de ellas ya las he ido diciendo a lo largo de la exposición, pero me gustaría recalcarlas. En primer lugar, esta técnica yo creo que se va a imponer seguro a nivel mundial rápidamente. El tener que hacer una zanja para meter una tubería, bueno, en algunos casos puede ser factible, sobre todo cuando en un país no hay empresas especializadas que puedan hacer el trabajo de otra forma. Pero cada vez hay más competencia entre las empresas, cada vez hay más posibilidad de trabajo, hay más máquinas y para que esto funcione, estas empresas tienen que ser bastante especializadas, no puede ser cualquiera. Estas empresas normalmente tienen que normalizar los métodos de trabajo porque es la única forma de incrementar rendimientos y reducir costes. Esta es una técnica barata, pero con la condición de que quien esté realizando la ejecución sea realmente experto en el tema. De esa forma salen costes reducidos. Si no se hace así, los costes se pueden disparar. La segunda recomendación es que hay que establecer sistemas férreos de control que garanticen la calidad y la seguridad. Esto es importante. No se puede uno tropezar con una tubería de gas y realizar una explosión. No se puede hacer daños a terceros. Por tanto, los sistemas de control de seguridad y calidad son extraordinariamente importantes. Y por último, hay que establecer a priori un sistema capaz de rechazar, corregir o aceptar desviaciones que pudieran haber a la hora de realizar este tipo de trabajos. Y antes de terminar, lo dije al principio, os lo voy a comentar por si alguien está interesado. Yo normalmente colaboro a través de la universidad con la Asociación
Ibérica de Tecnología sin Zanja. Esta asociación es una asociación de empresas que se dedican a realizar lo que se denominan tecnologías sin zanja, todo lo que os había contado antes. Hay mucha tecnología, cada vez está avanzando más, y todos los años, absolutamente todos los años, se realiza un curso. Este año es la 7ª edición del curso de especialista en tecnologías sin zanja. Este año se va a hacer del 25 de octubre al 11 de noviembre del 2001. El profesorado, bueno, yo participo en una charla parecida a esta que os he dado. Son más de 26 expertos de alto nivel académico, catedráticos de universidad, profesionales, directivos de empresas, etc. Si alguien está interesado, pues lo único que tiene que hacer es buscar en internet o en mi página web o en la página de la asociación IBSST. Si lo buscáis por internet lo vais a encontrar enseguida. Y por último, os decía que bueno, he grabado una serie de vídeos que los podéis encontrar en mi blog. Estos son algunos vídeos grabados sobre algunos aspectos de la perforación horizontal dirigida. Bueno, pues lo podéis ver y las veces que queráis. Y nada más, esta es una conferencia que viene a ser la típica clase que doy a mis alumnos de universidad. En este caso es la perforación horizontal dirigida, pero bueno, soy catedrático de Ingeniería de la Construcción y normalmente lo que explico son procedimientos de construcción. Sin embargo, ya os dije al principio que el 80% de mi tiempo lo dedico a investigación, fundamentalmente dirección de tesis doctorales. Las líneas de investigación que estamos llevando a cabo, donde estoy especializado, es en optimización heurística de infraestructuras, sobre todo de puentes. También las tomas de decisión multicriterio, como impactos sociales, medioambientales, etcétera, de infraestructuras. Y análisis de ciclo de vida. Si alguno de vosotros pues, tiene interés de hacer investigación o su tesis doctoral, pues perfectamente puede ponerse en contacto conmigo y bueno, pues se podría hacer esta tesis doctoral. Y nada más, dejo de compartir la pantalla y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis consultar. Ingeniero, buenas tardes. Nos preguntan, ¿la perforación se puede realizar con cualquier tipo de material, incluido las rocas de alta resistencia? Sí, antes lo he comentado. Vamos a ver, cualquier tipo de material depende. En el cuadro que he dejado antes, vemos que si existe una cantidad importante de gravas, es decir, que o la roca está muy fracturada, lo que va a ocurrir es que el fluido de perforación se va a perder por ahí. Y entonces es imposible, no se puede trabajar. La roca muy dura también se puede hacer, o sea, las típicas técnicas de perforación, rotopercusión, martillo en fondo, sin ningún tipo de problemas. Hemos visto también en la presentación que hay no solamente cabezas de perforación, sino incluso escariadores que permiten el trabajo en roca sana, no hay ningún problema. Muy bien, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta con respecto a hasta qué longitudes se podría alcanzar con este método. Sí, eso es alguien que ha preguntado que no ha estado atento al principio. Sí, lo he dicho anteriormente. El récord va cambiando. El límite hace unos años estaba en 3 kilómetros. Yo estoy convencido de que si alguien busca en internet va a encontrar distancias mayores, pero lo habitual son distancias más cortas. Es decir, que también hemos visto los diámetros. Diámetros pueden ser desde 60 milímetros a 1600 milímetros, incluso mayores, pero el 75% de todos los diámetros son inferiores a 100 milímetros y yo diría que las longitudes habituales pues pueden ser centenares de metros. Es decir, que eso es lo que normalmente se hace. Sin embargo, se pueden llegar a kilómetros, no habría ningún problema. Bien, ingeniero. Nos dicen, en cuanto al aspecto económico,
¿Cuánta diferencia hay entre el sistema convencional y el sistema de perforación dirigida? Siempre, si el sistema de perforación dirigida está hecho por empresas especializadas, va a ser más barato la perforación horizontal dirigida. Sin embargo, si en un país no hay competencia, me explico, hay pocas empresas que estén trabajando para competir, el problema es que el precio va a ser el que imponga la empresa. Con gran competencia entre empresas, los precios bajan. Hay que tener en cuenta que no solamente está el precio de ejecución, que sería el coste directo. El cliente también tiene que soportar otros costes que a veces son difíciles de evaluar. Por ejemplo, la congestión de tráfico, problemas de seguridad, problemas de impacto ambiental, etcétera, que muchas veces no se monitorizan, es decir, no se contabilizan como coste. Si uno hiciera el resumen completo de todos los costes directos e indirectos que tiene la apertura de zanjas, se daría cuenta que en la mayoría de los casos sería conveniente la perforación horizontal dirigida. Pero insisto de nuevo, para que sea realmente competitivo se necesita que en el país exista competencia. Si no existe competencia, pues bueno, pues el precio lo marcará la empresa. Muchas gracias, ingeniero. Acá tenemos una pregunta en el Facebook Live que nos pregunta el compañero. ¿Cómo podemos garantizar o verificar la estabilidad de la perforación posteriormente? Por ejemplo, en una vía puede perjudicar en un asentamiento. Bien, esto es como todas las perforaciones. Una vez se introduce la tubería, hay que sustituir el fluido de perforación por una inyección. Es decir, al final, si se quiere garantizar que la tubería no existe ningún hueco entre lo que es la tubería y lo que es el terreno, lo que hay que hacer es inyectar. De todas formas, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que se hace es compactar el suelo y si por ejemplo estamos bajo nivel freático o el fluido de perforación no se pierde, probablemente sí que exista la presión suficiente para evitar ese tipo de compresión. En casos extremos no hay más remedio que inyectar, claro, no se puede dejar el tubo y una zona hueca porque aquello asentaría. Hay que tener la precaución suficiente para dejar el tema, digamos, listo, ¿no? Ingeniero, nos dicen, ¿los costos indirectos, tanto ambientales como sociales, se podrían considerar mínimos frente al método convencional? Pues depende de lo que uno piense que es mínimo. Si en una ciudad como Madrid o como Valencia, una ciudad grande, o Lima, cualquiera de esas, es una vía principal se corta, o una carretera se corta, o un ferrocarril se corta, porque hay que parar durante varias semanas la circulación, porque hay que colocar una tubería a cielo abierto, pues no es desdeñable el coste, en absoluto. Depende de la situación. Es igual que el ruido o la contaminación, el polvo, el malestar que puede causar a los vecinos. ¿Eso cómo se mide? Si estamos en una ciudad donde los vecinos aguantan cualquier cosa y no hay ningún problema, pues no pasa absolutamente nada. Si estás en una zona residencial donde hay una alta exigencia en cuanto a la calidad de vida de los residentes en aquella zona, pues los costes se van a disparar. Todo depende del sitio y del lugar y sobre todo de la capacidad que tenga la sociedad y el medio ambiente en querer soportar esos impactos. ¿De acuerdo? Si estamos en una zona donde los impactos ambientales no importan, pues bueno, pues o no se evalúan o no tienen sentido, pues evidentemente los impactos serán menores. En zonas, digamos, industrializadas o de alto desarrollo, los límites más importantes que están habiendo son de tipo social y ambiental. Acá tenemos otra pregunta, ingeniero, con respecto a cuáles serían los problemas comunes en proyectos de perforación dirigida y si esto es aplicable a terrenos saturados.
Vamos a ver, los problemas los comenté al principio de la presentación. Fundamentalmente, el mayor problema es, en primer lugar, hacer un estudio o una planificación previa muy detallada. Tenemos que saber perfectamente si estamos, por ejemplo, en una zona urbana, si vamos a atravesar instalaciones. Si estamos en una geología complicada, si vamos a atravesar capas de embuzamiento, alternancias de gravas con arenas. El agua no tiene ningún problema. Hemos visto alguna transparencia, incluso que estábamos realizando perforaciones por debajo del río, de un río. O sea, no hay problema en perforar bajo nivel freático. Lo que sí que es cierto es que hay que tomar las precauciones adecuadas. Si uno hace una perforación bajo nivel freático y no tiene experiencia, pues rápidamente puede tener problemas porque no es capaz de controlar, digamos, la presión que pueda haber, ¿no? Lo de siempre, es cuestión de experiencia de la empresa. Bien, ingeniero, nos dicen, ¿existe alguna incidencia en la perforación cuando se atraviesan suelos de distintas rigideces para los cabezales de perforación? Evidentemente, claro que sí. El problema que hay es el que he dicho antes. Normalmente normalmente no siempre, las cabezas de perforación van a ir por el camino fácil. Si tenemos alternancias de materiales, unos más duros y otros menos, unos más resistentes y otros menos resistentes, la cabeza va a ir por el sitio más fácil. Por eso decía al final de la presentación que es necesario establecer un control muy detallado de por dónde va la perforación y tomar medidas correctoras de la desviación. Si vemos que no estamos desviando, hay que corregir y volver a direccionar hacia el lugar correspondiente. Esto es como tocar un instrumento musical. Hay gente que toca bien la música y otros lo hacen fatal, ¿no? La experiencia que tenga el operador en la dirección de la máquina asegura el éxito que pueda tener la operación. Muchas gracias, ingeniero. Y con esta pregunta ya terminamos. ¿Este método ha sido aplicado a proyectos de alcantarillado en terrenos saturados? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay que ver lo que es el alcantarillado. Si el alcantarillado se va a hacer, como es habitual, por gravedad, es decir, que va a estar al aire, la tubería tiene que estar impermeabilizada, si no es imposible, es decir, no funcionaría. Entonces, la perforación se puede hacer, la conducción se puede hacer, hemos dicho que se puede trabajar perfectamente, lo que pasa es que probablemente la conducción o el revestimiento que vayamos a utilizar tendrá que ser ligeramente diferente. No podemos utilizar las tuberías de descarga por gravedad simplemente. Tendría que ser quizá a presión o hacer un tipo diferente de recubrimiento que garantice que el movimiento de las aguas residuales se pueda realizar. O sea, el problema no es de perforación y de instalación de las tuberías, sino que el problema es cómo va a circular y cómo vamos a mover las aguas residuales dentro de esa canalización. Muy bien, pues nos hemos utilizado 1 hora y 45 minutos, tranquilamente. Sí, ingeniero. Justamente, muchas gracias. Agradecer CIEIC y todos los participantes esta participación de usted y por esta valiosa información brindada el día de hoy. Y poder acompañarnos justamente en esta conferencia y asimismo agradecer a toda la comunidad presente, tanto vía Zoom como vía Facebook Live. Le doy pase a mi compañera María para que finalice. Asimismo, también pedirles a los miembros de la comunidad mantenerse pendientes de la página de Facebook como el Instagram de CIEIC Perú. Tenemos anuncios importantes de futuras conferencias y proyectos, así como convenios que posee CIEIC Perú. Muchas gracias por su participación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, buenas noches o buenas tardes a todos. Un saludo, un placer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, muchas gracias por esta ponencia.